Muy bien, bienvenido. Soy el doctor Leroy Lindsay y me da mucho gusto darte la bienvenida aquí a esta sesión de nuestra meditación, estudios en la primera carta de Pedro. Y estamos listos para seguir otra vez en el capítulo 3 y vamos a dedicar unos momentos más porque hay más que meditar en el versículo 15, especialmente la última parte de ese versículo. Pero vamos a volver a leer desde el versículo 13 para no perder el contexto. Siempre decimos en el estudio bíblico que el contexto reina. Entonces, tenemos que nunca sacar del contexto lo que estamos leyendo en la palabra. La palabra de Dios, 1 de Pedro, capítulo 3, desde el 13 al 15. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pero también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os inquietéis. Al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto es lo que queremos enfatizar ahora, eso de estar preparados para presentar defensa. Ya cubrimos santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, como el contraste con atemorizarnos. Ahora, nuestra pregunta es esta conexión de esta preciosa verdad con estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Queremos saber no solo cuál es esta conexión, sino también el beneficio, el propósito verdadero de estar preparados con una razonable defensa de nuestra fe. Como escuchamos en la lectura del escritor británico Adam Clarke, santifican así a Dios el Señor en sus corazones, así como él lo describe, de conocerlo en su naturaleza, conocerlo de verdad como es el único Dios y el Dios que es totalmente bueno en todo sentido. Entonces dice Clarke, y estarán siempre dispuestos a dar razón de la esperanza que hay en ustedes. Parece que sí hay una conexión en este versículo y en todo el pasaje en realidad. Nuestra confianza en nuestro infinito Dios y su bondad perfecta, entonces debe darnos una confianza en la comunicación de esa misma fe, la razón por nuestra esperanza. Pero lo que me pica el interés en realidad es lo que Pedro dice acerca de esto, de la razón de nuestra esperanza. Que nuestra esperanza puede tener una razón es algo que tenemos que darnos cuenta muy bien de esto. Podamos siempre estar preparados en su defensa. Es lo que queremos investigar en esta meditación que estamos juntos. Estar preparados, este es el segundo imperativo en el versículo 15. Preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, en lugar de amedrentarnos por temor de los que nos pueden causar heridas o dolor. Podemos, por nuestra confianza en Dios mismo, estar listos con una defensa de la fe. Esto es lo que realmente queremos investigar, meditar un poco más acerca de esto. ¿Qué es que la fe puede ser defendida para presentar la razón de nuestra esperanza? Ha sido de mucho interés, especialmente en estos últimos días, lo que es la apologética y muchos libros podemos encontrar en bibliotecas, en librerías, acerca de la apologética y muy buenas razones, podemos decir. Es cierto que debemos tener mucho cuidado acerca de depender demasiado en la razón humana, porque no queremos ser humanistas,
o racionalistas en ese sentido. No abogamos por un sistema humanista. La razón siempre es subsidiaria a la palabra. La palabra indica lo que debemos de entender y debemos de responder con inteligencia y con la razón que Dios nos ha dado a la palabra. Entonces, esta es nuestra respuesta a la revelación que Dios nos da en su palabra. La pregunta que traemos entonces a la palabra de Dios no es esto relevante? Sino debe ser, ¿qué es lo que Dios nos revela aquí? Esto es la primera pregunta que siempre debemos de traer, a llevar a la palabra cuando estamos considerando. Y en nuestra meditación hoy es igual. ¿Qué es lo que Dios nos revela en este pasaje, la última parte del versículo 15? Debemos aceptarlo como algo que Dios mismo nos comunica, porque si Él ha comunicado, entonces debemos de entender lo que Él nos ha dicho hasta lo posible para nuestra mente limitada, ¿verdad? Y es una verdad. Tenemos que admitirlo. Es una verdad que transformará nuestra vida. Algo interesante aquí es que no nos dice que debemos estudiar más nuestra técnica, ni los datos de cómo defender la fe, sino solo pensar correctamente de nuestro buen Dios. Santificar así a Dios el Señor en nuestro corazón. Entonces, eso es lo que es la clave. Parece que es nuestra relación de confianza en el Señor que nos dará esa razón por nuestra fe. La razón de nuestra esperanza es lo que piden los demás de nosotros. El mundo pide, porque siempre que muchas veces que nos escuchan, algunos dicen, pero eso no es lógico. Pero simplemente tenemos que responder que sí, ¿verdad? Pero ¿qué de nuestra vida? Nos preguntamos, ¿será porque la gente ha visto algo en nosotros, algo de esperanza en nosotros que ellos no pueden explicar? ¿Sería razonable eso? ¿Será que nuestra confianza en nuestro Dios, esa razón? Y siempre nuestra fe en la resurrección de los muertos de nuestro Señor, la vida eterna que hay en Él y esa esperanza que tenemos, eso debe ser, podemos decir, lo que la gente busca y lo que espera una respuesta. Siempre entonces creemos que siempre habrá personas que buscarán, que quieren saber sinceramente cuál es la razón de nuestra fe. No siempre burlándose, no siempre tratando de atraparnos algo, pero con sinceridad saber qué está pasando, ¿no? Esta es la bendición que Dios nos ha dado, de poder confiar en Él y poder depender de Él. Pero me pregunto, ¿qué pasaría a nuestra fe si ya no estamos recibiendo nada de Dios? Si ya no sentimos que estamos siendo bendecidos. Muchos hemos, quizás podemos decir que hemos llegado a la fe por la promesa que nos dijeron que Dios nos iba a dar, que Dios nos iba a dar paz, que Dios nos iba a dar tranquilidad, que Dios nos iba a dar prosperidad, etcétera. Pero si ya no hay, si estamos sufriendo totalmente en esta vida, entonces eso indica que ya no tenemos fe. Algunos han perdido la fe en estos días de la pandemia. Entonces tenemos que decir, ¿por qué? ¿Por qué se claudica? ¿Por qué se tira la toalla cuando uno ya no recibe nada? Entonces, es una buena pregunta que tenemos que contestar. La razón de nuestra esperanza es muy importante porque no puede ser nuestro sentimiento, no puede ser nuestra felicidad, ni la salud que sentimos que hemos recibido de Dios. Tiene que ser Dios mismo.
Tiene que ser nuestra confianza en Él y en su persona, en su carácter, no necesariamente en sus bendiciones. Creemos en la bendición de Dios, es cierto, pero no debemos de depender de esa bendición. Nuestra actitud de pensar correctamente de nuestro Dios, que Él tiene planes para todos, que Él quiere salvar a todos. Confiamos en Él y solo en Él. Eso es lo que debe darnos esa confianza de poder compartir nuestra fe, como Dios nos está diciendo aquí. Pedro nos insta a hacerlo con mansedumbre y reverencia y en nuestra vida. Eso es depender de Él. Esto es y su poder transformador en nuestra vida. Tenemos que decir que en este texto nos habla acerca no solo de saber de Dios, no solo de conocer de Él, sino de conocerlo en un sentido íntimo y directo. Esto es lo que muchas veces se ha preguntado. ¿Cómo podemos amar a Dios si realmente no lo conocemos? ¿Cómo podemos realmente confiar en Dios si no hay esa confianza, si no hay ese conocimiento íntimo? Entonces tenemos que decir, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a conocer mejor a nuestro Dios? Santificarlo en nuestro corazón y así poder tener una razón por la fe que tenemos, la esperanza que tenemos en Él. Es que debemos de empaparnos, meternos, sumergirnos en la palabra. Esto ha sido un nuevo reto para mí como estudiante de la palabra. No solamente sacar tesoros, sacar las perlas o sacar los diamantes, las joyas de la palabra, sino sumergirnos en la palabra, empaparnos de la palabra y así poder vivir esas verdades, esas joyas que estamos mirando en la palabra de Dios. Conocer mejor la palabra de Dios es también conocer mejor el Dios de la palabra. Amén. Soy el doctor Leroy Lindsay. De nuevo, nos veremos en la siguiente sesión aquí en Primera de Pedro. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, la participación del Espíritu Santo sea contigo, mi amigo, mi amiga, mis hermanos y mis hermanas, con todos los suyos también, en amor de Dios. Amén.